Estoy aquí delante de Cloud y un buen prompt que voy a lanzar ahora mismo en OpenCode. Entonces, ya si queréis, voy a contar, o hasta lo puedo compartir el prompt. Me lo voy a copiar. Estoy en OpenCode con una cuenta Go, con el modelo Kimi Cat 2.7 Code. Le voy a lanzar, voy a pegar el super prompt y vamos a montar, a ver qué tal sale, porque yo hice una prueba en mi máquina B que ha salido bastante bien, pero quiero ver cómo sale hoy con más detalle. Vamos a montar lo siguiente. Si me voy a Figma, a nuestro viejo archivo de Figma, teníamos un template de un portfolio UX muy simple. Este template ha pasado por Figma Make, por Figma Sites y ya no recuerdo por qué otra plataforma. Esta vez lo vamos a montar con Astro, para que cualquiera lo pueda descargar, curar y publicar. Y la prueba que hice con el modelo asiático Kimi K2.7 Code ha sido bastante buena y lo comenté con la gente de la comunidad y les pareció buena idea traerlo al canal otra vez, al portfolio UX con OpenCode. Vamos a ver cómo va esto, si me está preguntando cosas o no. Por el momento está trabajando. Hoy cobra vida, dice Tomás, sí. A ver, yo lo que hice fue, todo este prompt que estáis viendo, bueno, que sí, que puse aquí, que es bastante largo, mientras que trabaja os voy a contar. Primero me fui a Cloud Code y con Opus analicé el template de la home, de cabo a rabo, y este template que aquí pone detalle de producto, también. Una vez que Opus analizó los dos templates, me fui a un editor de texto normal y le dije, ok, con estos análisis del home y del detalle de un proyecto, vamos a empezar a montar. Bueno, redacta un prompt para montar un proyecto de Astro con una home, con un detalle de un proyecto que es genérico y que el usuario va a poder organizar por categorías, con en principio 2 páginas para acerca de y para servicios, y con 4 páginas linkeadas en el footer del sitio web con notas legales. El proyecto le va a permitir al usuario añadir, cambiar, lo que sea. Páginas, bloques, secciones y demás. Todas las páginas estas, las de proyectos y la de acerca de servicios y notas legales, se van a poder redactar con archivos Markdown. Así que ya lo está construyendo. Una cosa, le dije además que el sitio web tenía que estar en dark mode, que utilice espaciados y color y la escala de color neutral de Tailwind sin instalar Tailwind en el proyecto. Le puse también el nombre de una librería de iconos bastante guapa para que los utilice. Le pedí también que en este primer prompt nos devuelva el proyecto funcionando con contenidos de placeholder, es decir, con archivos Markdown de placeholder para 7 proyectos organizados en 3 categorías y también para contenidos Markdown para acerca de servicios y las notas legales. Que funcione completamente en todos los breakpoints de Tailwind y que tenga un max width de 1536 píxeles, que es el breakpoint más grande de Tailwind. También en el prompt le pedí
o le dije, mejor dicho, que cómo iba a ser la navegación desde la home a los detalles de los proyectos y desde las páginas. Y lo último que le dije fue que si quiere hacerme alguna sugerencia para modificar el prompt o lo que yo le pedía, que lo haga. Y me dio 3 sugerencias. Una relacionada con un breadcrumb que tenía mi template. Muy buena, Fabiana. Tanto tiempo. ¿Qué más fue? La tercera era también una sugerencia sobre la estructura del template. Y la tercera cosa que me pareció muy interesante es que en el detalle de un proyecto se puedan mostrar 2 o 3 proyectos relacionados debajo del contenido. Si hace todo esto con nuestro viejo Portfolio UX de un tirón y que lo deja funcionando bastante bien como me había pasado a mí con una prueba un poco más pequeña hace unos días, vamos a notar una gran diferencia con lo que hicimos el año pasado con nuestro portfolio, como dije antes, en Figma Make y en Figma Sites. Ay, ay, ay. Mientras esto trabaja, puedo probar una cosita que aprendí hoy y que yo no tenía conocimiento de la misma. Una herramienta de Figma que me pareció, es muy simple, pero muy útil. En mi día a día ya casi no uso Figma, pero como antes, pero lo uso para ciertas cosas y para esto está muy bien. Mirad, mientras esto trabaja, como digo, me voy a ir a otro navegador, que en este caso es Brave, que es como un Google Chrome. Aquí lo veis. Tengo el sitio web de Eleven Labs, por ejemplo. ¿Y cuál es la herramienta que no conocía? La extensión de Figma para Chrome. Hace varias cosas. Y lo que hoy mismo utilicé para un bytecoding que estaba haciendo en algo del trabajo fue, me metí en una web, que era nuestra web, activé la extensión y con un selector me fui a, bueno, no lo hice con Eleven Labs, pero ahora lo voy a hacer con este Bento Grid, ¿no? Y bueno, sí, este Bento Grid con este bloque en realidad. Es todo esto. No, es el Bento Grid. Lo copia el portapapeles. Yo puedo copiar más cosas también. Pero si ahora, por ejemplo, me voy a Figma, yo sinceramente no tenía ni idea lo que es estar enfocado todo el día, todas las semanas en algo y no tener tiempo. O bueno, el tiempo que tiene uno lo usa para. Bueno, yo lo uso bastante para el bytecoding y el. Mirad esto, por Dios. Es que es de locos. Es de locos, ya está. Evidentemente, lo que yo pregunté hoy a mi compañero fue, vale, ¿cómo nos construye todo esto? Lo construye bastante bien, pero no es perfecto. Es decir, a mí me gustaría que este evento grid se ajustara como cualquier construcción que hacemos en Figma desde siempre, pero no es así. Lo que pasa es que te saca mucho trabajo. Está muy bien, me ha gustado muchísimo a mí. Mirad, estoy bastante acostumbrado últimamente al teclado de MacOS. Vale. Hay cosas que se pueden mejorar, pero lo hace bastante bien. Veo que hay comentarios, seguramente son por esto y voy a leerlos. Mientras tanto me voy a el OpenCode que sigue currando. Bueno, 7 tareas hechas de las 9. Voy a leer. Dice Tomás, hoy se termina el directo en 15 minutos. Puede ser. No sé. Esa extensión salió hace una semana, no tenía ni idea. Muy buena, muy buena. Si no fuese para planes de pago. Claro. Tú no sabía que era solamente para
planes de pago. Pero claro, tú dices una cosa muy cierta. Enterraría el plugin HTML2Design. Aunque una pregunta, el plugin HTML2Design, que es viejísimo y muy útil, no recuerdo, creo que la última vez que lo usé fue para un template entero, cosa que también hace esta extensión, pero cuando lo sueltas en Figma, te monta es decir, te monta autolayouts como hace la extensión esta, pero con el comportamiento adecuado, o te lo suelta como lo hizo la extensión esta que acabo de probar. Que tiene un autolayout, pero los elementos de su interior necesitan un poquitito de cariño, como siempre hemos dicho. Si sabes, Tomás, estaría bueno eso que me lo cuentes. Tú decías que esto puede durar 15 minutos, pero también tenemos la posibilidad de, ojo, me voy a Figma otra vez, y a mí, en mi cuenta personal, en la de la empresa también me apareció esta semana, aparecieron los agentes. Ojo, ¿eh? Esto lo podríamos probar. No sé si con algo relacionado al portfolio, pero tengo ganas de probarlo. 8 de 9, construir, probar y ejecutar responsive accesibilidad. Cuando yo bueno, aquí está instalando todo el proyecto de Astro. No recuerdo cómo se abre la terminal de el Open Code. Vamos a ver, voy un momento al navegador y voy a abrir, no, control N, por ejemplo. No, pues ya veré. Me vengo aquí, otra vez. Le he pedido que, tras ese análisis de los templates, que construya componentes reutilizables en el proyecto de Astro. Components, el avatar, el budget, breadcrumb, lo entendió perfectamente. El botón primary, bueno, aquí puso un botón primary y un botón secundario, ok. No sé si lo hubiera hecho así, pero ok. Por se lo dejo las tabs de categorías. Aunque quizás el nombre podría ser un poquito más genérico, pero bueno, content header, correcto, footer, header, giro para la home, project card, pros content, sí, el bloque de contenido, sobre todo para el detalle de un proyecto o de una página. Estilos va a tener un global, correcto, y bueno, ordenaditos así, perfecto, muy simple. Layouts debe tener la home y debe tener una página. No sé si habrá hecho la página. No, esto es aquí, perdón. Está el layout y páginas. Legal, proyectos. El 404 que no se lo pedí. Bien. El acerca de. El servicios. Ok. RSS, XML. A lo mejor esto viene de Astro. Muy bueno, muy bueno. ¿Readme? Ok. Bueno, lo básico. ¿Cuántos minutos llevamos, más o menos? Dice Tomás, el HTML to Design tiene un toggle para que use autolayout en lo que convierte. Correcto, lo recuerdo. Pero no, intenta que los elementos reaccionen. Pero no, intenta que los elementos reaccionen, pero se rompe mucho. Vale, es más o menos como lo recordaba. Fabiana dice, estaría bueno que lo pruebes a lo de los agentes de Figma. Sí, lo probaremos. Tomás añade, vi comentarios sobre los agents. Más de lo mismo. Parece que se toma su tiempo y los resultados no suelen ser usables. No. A ver, yo quiero probarlo, pero
Mi día a día es Cursor y Cloud Code. Y últimamente Cloud Design. Desde que esta semana permiten con el comando Design Sync sincronizar un repositorio con Cloud Design, pues lo estoy usando más. Aquí me está diciendo una cosa. A ver, voy a... No lo estáis viendo vosotros, pero... Ok, aquí me está pasando como una especie de código que no termino de entender para qué es. Creo que es el OpenCode el que me lo lanza. Voy a hacer una cosa, lo voy a copiar y se lo voy a pegar a Cloud y le voy a preguntar, ¿qué es esto? Mira, voy a cerrar aquí esto. No, lo tenía en el navegador, en el segundo navegador, correcto, lo tengo aquí. Vale. Creo, bueno, ¿esto qué es? Y le pego esto. Script. Creo que este código una vez, el script de PowerShell, vale, instalaciones. Ah, me pone el script para que instale todo este tipo de dependencias yo. Digo, ¿no? Cuando escribes... Pero lo que quiero es hacer lo siguiente. Quiero que lo instale OpenCode. A ver, creo que ya lo instaló todo. Ok, portfolio X construido y listo, lo estáis viendo, ¿no? Sí. Se ve todo en... Vale. Astro 6.4, último. Estático sin Tailwinds, ese es el plano. Fuentes Inter, como le he pedido. ¿Qué se entrega? Rutas completas acerca de servicios. 13 proyectos, como se lo pedí. Había dicho 13, pero 7, pero eran 13. 6 páginas genéricas acerca de y servicios, más los 4 legales, componentes reutilizables, base layout, home con giro más filtrado por categorías en cliente, tabs accesibles con teclado. Bien. Detalle de proyecto con breadcrumb, budget de categoría, imagen destacada, contenido markdown y bloque más proyectos de la misma categoría. Los relacionados que estaba hablando. Footer, imágenes optimizadas con Astro Assets y dominio Image and Splash, vale. Diseño responsive, contenedor 1536, vale. Debería ir bien. Y ahora, validación en MBX Astro Check. Es que ya hizo el build. A ver, un momento. Voy a hacer lo siguiente. Abro la terminal. No la estáis viendo vosotros. Me voy a mi página de... Es que en la máquina C nunca lo hice. CD, portfolio... a ver, ¿cómo era? ¿Era portfolio UX o portfolio UX Astro? Portfolio UX. Portfolio UX. npm random. Vamos a ver. Arranca. No está dando ningún problema. Y voy a coger la URL. Estoy flipando un poquito. Y me voy a ir, por ejemplo, al mismo navegador donde teníamos Cloud. A ver. Se equivocó en algo. Pero tampoco me molesta la equivocación. Ojo. Vale. María López, diseñadora UX Junior, diseño y experiencias digitales centradas en las personas, especializada en diseño de producto, bla. A ver, con los proyectos organizados por categorías y una categoría, bueno, un ítem que pone todos, fantástico. El footer, con el contenido originalmente como lo habíamos pensado, que era
el avatar que sea el logo de nuestra web, el nombre, en este caso María López, también aparecía en el footer, la bio, diseñador de X enfocado en productos, a ver, lo puso aquí. Bueno, aquí hizo como un mix. Bien, ¿no? Ya veremos cómo está organizada esa información. Por ejemplo, el aviso legal. Ok, está todo pelado. Hay cosas que le dije en el prompt que, por ejemplo, cuando esté navegando o visitando una página de nota legal, por ejemplo, que ese link estuviera sin enlace. Sí, que ese ítem estuviera sin enlace. Cosa que hizo. Desde el avatar y desde el nombre iba a ir siempre a la home. Acerca de, ok, sin contenido, pero con formato Markdown. Perfecto. Ah, bueno, es que también te lo inventé. Soy María López, diseñadora. Me especializo en mi enfoque, mi cita, experiencia, con su tablita de Markdown. Tecnología, contacto, perfecto. marialopez.ux, me gustó. Gracias por visitar mi portfolio. A ver, aquí vuelve a home, perfecto. Esto tiene un link y no me gusta, pero no pasa nada, se lo perdono. Servicios, lo mismo. Esto no se lo pedía, me gustaría el link aquí también, pero Dios mío, Dios mío. Lo que estoy viendo es que no ha puesto hasta el momento, todavía no me metí en un proyecto, ¿no? Sí, hay iconos, hay iconos. Antes de probar el responsive me voy a ir a un proyecto. Primero, ok, tiene la Evercram, la categoría. ¡Oy, oy, oy! El breadcrumb pone inicio, la categoría y el nombre del archivo, del contenido, pero claro, sistemas de diseño, en realidad, a ver, yo lo puse en el diseño original, pero en realidad en ningún momento le hablé en el prompt de tener una pantalla intermedia, es decir, un grid solamente de sistema de diseño. Es verdad que lo tenemos, porque aquí está, pero en realidad es la home. A lo mejor lo que se le podría pedir es, vale, ese ítem del breadcrumb, lo que podría hacer es mandar a la pestaña sistema de diseño, en este caso, activada. Es algo que tampoco me molesta y tampoco es un error. Y cuando hablé de un error hoy, es que el título y la descripción de un card iba a ser visible únicamente en Over. Voy a probar el responsive y leo que ahí tengo algunos comentarios, ya una etiqueta para mí. Voy a activar el inspector. Ok. Yo supongo que todo lo que es la construcción de los bloques lo va a respetar. Quiero ver cómo trata los tamaños de texto y demás. No está haciendo muchas virguerías. No sé si lo está haciendo como quería, pero a ver. No, lo está montando todo igual, ¿no? Los cards se mantienen igual. Los contenidos del H1, no, el H1 ha cambiado. El H1 cambia. Los botones no cambian. Los tabs tampoco. A lo mejor aquí molaría un scroll horizontal. Y si me voy a un contenido, el H1 cambia. A ver los H2 y H3. Este sería un H2. Correcto. H3. No cambian. No me molesta. Bueno, no cambian. Pero el que cambia, sí, es el H1. Los botones, esto también habría que darle cariño. Lo mismo a esto. Pero a ver, se podría publicar ya, ¿eh?
Ay, no, no había caído en... qué bueno esto, ¿eh? Mantiene los 1536. Esto realmente reemplaza al Behance, ¿no? No sé qué pensáis, pero habiendo visto lo que hemos sufrido con el portfolio UX en Figma, Figma Sites y Figma Make, bravo, bravo, Kimi K2.7 Code. El de aquí. Lo estáis viendo aquí. Esto. Ay, no se ve. Estoy yo. Pero bueno, fantástico. Me voy otra vez al navegador y voy a leer un poquitito. Muy buenas, Edith. A ver, aquí, ¿dónde está lo...? A ver, ¿dónde...? Aquí me quedé. Dice Tomás, hay que pedirle un botón, algo simple y rezar. Vale, esto estás hablando todavía de los agents de Figma. Y después empiezas a preguntar, Tomás, o a comentar. En el giro, el avatar iba encima del nombre. Es verdad, aquí lo ha cambiado. Es verdad, iba encima del nombre. Bueno, a ver, bueno, lo podemos ver aquí en el Figma, ¿eh? Correcto. Además, le añadió, tenía un bloque, el H1, un bloque de información, y es como que esto también se lo inventó. Bueno, se lo inventó, es verdad, bien, bien. Otra cosa, la imagen del giro también era 4/3, como esto. Y lo puse como en 16/9. Mientras que las cards de los proyectos las montó en 4/3. Y veis, esto es lo que decía, perdón, estoy aquí. Decía 16/9 la imagen del giro, 4/3 las cards de los proyectos. Y el error que yo decía que había cometido era que el estado over del card era así, mostrar el overlay con el título y la descripción, y el default era así. Y aquí se inventó un estado over. Pero bueno, yo no lo veo como un error tampoco. Lo hizo a su manera. ¿Qué más? ¿Qué comentarios hay? A ver, vamos a ver. ¿Por qué el nombre era más cercano al H? Porque, dice Tomás, en el giro, el avatar por encima del nombre. Ah, lo preguntabas. Iba por encima del nombre. Porque el nombre era más cercano al H1. Hola, Antonio, muy buenas. Saludos. Se me hizo un poquitín tarde. No pasa nada. Tomás dice, generó todo el contenido. Sí, sí, porque se lo pedí. Yo le dije, genera todo el contenido para que lo que nos devuelva sea real. Y no como otras veces que nos daba un template limpio. Además, quería probar si el Kimi en OpenCode lo hacía. Y lo hizo todo. Es que no ha preguntado nada. Hoy tenía ganas de trabajar, sí. Después, usó tu footer estilo árbol, claro, pero más chiquito, estilo bonsai, sí, 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 sí. Mi footer estilo árbol, sí, sí, totalmente. Bueno, lo dejó bien. ¿Qué más? Edith nos está saludando. Eli, muy buenas, casi no llego, aquí estás, es lo importante. 25 minutos, dice nomás, 25 minutos. Atención, 25 minutos para lo que no pudimos hacer en varios directos de Figma Make. En varios. Sí, 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 sí. Después Tomás dice, se inventó el contenido en menos de 15 minutos. Se podría migrar contenido de Behance en nada. Ya te digo que sí, ya te digo que sí. Quiero probar otra cosa. Que de verdad, llevo
30 minutos hablando. Bueno, sí, 30 minutos de directo. A ver, lo que quiero probar es, me iba a ir yo, no lo estáis viendo vosotros, a mi... Ahora estoy en Windows, mi explorador de archivos. Hola Alex, muy buenas. Y quiero ver una cosita. Yo había dicho, y según entendí, que había hecho el build. Y si me voy a la página o el proyecto UX, portfolio UX, debería estar el dist. Lo- madre mía, lo montó, lo montó. Bueno, voy a abrirlo en un navegador que es, vale, es Edge en este caso. Claro, no se ve, pero no se ven los estilos porque el dist había que subirlo y poner la ruta correcta, pero lo hizo todo, lo hizo todo. Bueno, voy a hacer una captura para que lo veáis y lo voy a pegar en Figma. Es que estoy muy sorprendido. Gratamente sorprendido de lo que hace OpenCode por menos de 10 euros al mes. Sí, me voy a Figma. Aquí veis, fijaros que es la fecha de hoy y la hora. Está toda la carpeta dist con los sitemap. ¿Montó un sitemap? Yo no le pedí todavía las reglas SEO, que las tengo bastante depuradas, pero dije, no, en esta iteración, en esta primera versión, no se lo voy a pedir. Los robots, el RSS, que entiendo que es para que se pueda sindicar el contenido. El acerca de, los fonts, que estará la inter, supongo. Image, legal, proyectos, servicios. El 404. De verdad. Ahora esto sí, ¿eh? Ahora sí vamos a poder publicarlo y en mi cuenta de GitHub y quien quiere se lo descarga y lo itera. A ver, voy a ir otra vez aquí. No, aquí. Y quiero probar una cosa. Quiero ver el sitemap. Eh, es que de verdad, hay algo que... ¿Por qué no lo hizo Figma en su momento? ¿Por qué no nos lo dio Figma esto en su momento? Un momento. Vamos a ir con... Montó todo el sitemap como debe ser y... Bueno, fantástico. Dice Tomás, me encanta la imagen de la abuelita cortando el pollo. Estudio con usuarios mayores. Investigación cualitativa para adaptar un servicio digital a personas mayores de 65 años. Tomás también dice, Figma en su momento tenía a medio equipo diseñando medias, calcetines. Ahora seguirán con la... Ya. Con los FigPals, ¿no? Podría yo ahora mismo pedirle... Hay una cosa que quiero probar. Esto es un H1, evidentemente. ¿Correcto? ¿Le pedimos cositas? Voy a pedirle cositas. A ver. Primero, que el avatar y el nombre del footer linkee con la home, como habíamos dicho originalmente. Y otra cosa, bueno, primero eso. Bueno, no le puedo, vamos a probar, vamos a exprimirlo en este ratito. Vamos a pedirle eso. Estaba el tema de los breadcrumbs. A ver si lo puedo hacer. A mí, sinceramente, ahora, este budget de es como la categoría. Antes de pedir cosas, quiero ver una cosa. Quiero
abrir un Markdown para ver el front matter, como el código arriba de un contenido que organiza, en este caso, los proyectos. Debería estar la categoría y demás. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Puedo abrirlo bueno, no, lo puedo abrir en el Open Code. Yo aquí tenía un visor de archivos, ¿no? ¿O no? Los MD estarán en Public. No. ¿Dónde era? Components. Content. Proyectos. Aquí están los MD. Vale. ¿Y si yo abro uno? Vale, perfectamente. Aquí está el formatter. Aquí está el formatter. Título, descripción, categoría, la URL de la cover, de la pantalla. Sí, de la imagen principal, del contenido, la fecha, tags, draft. ¿Para qué era el draft? No lo recuerdo exactamente. Y el orden. No me digáis el orden para mostrarlo de una determinada manera en el grid, seguramente. Seguramente, sí. Seguramente. Qué bueno. Lo que va a... cuando le pida añadirle las reglas SEO que tengo depuradas, en el front matter va a haber más información, que va a ser la información que aparezca en la SERP de Google, si quiero que aparezca en el sitemap o no, si quiero que el crawler de Google lo navegue o no, o lo indexe o no, mejor dicho. Esto me está encantando. Es que como me gusta mucho Astro. Venga, vamos a ver, justo. El modo Light, bien, Light Mode, le dije que esta vez que en esta primera versión que lo haga en Dark Mode, Antonio. Le podemos decir que... A ver, que me estoy... Voy a leer un poquito más. Edith hace que no es cualquier abuelita. No entiendo esto. A ver. No, no lo entendí, no importa. Voy a leer para ver qué hacemos. Tomás dice que haga el over en las cards y el scroll en los tabs. Ah, vale. Sí. A ver, el over de la card, en realidad le tengo que decir que el over... Venga, vamos a pedírselo. Me vengo aquí otra vez. Sí, correcto. Voy a ocultar esto. Correcto, me quedo aquí. Bien. Entonces, agarrando un poco para que lo veáis. Bueno, esto me lo tapo yo con la cámara, no pasa nada. A ver, hagamos ajustes. Primero, el estado default del card de proyecto no debe mostrar nombre, descripción y overlay. Solo budget. El estado over lo muestra todo. La pequeña microanimación que tiene, ¿se la dejamos? Mirad, no sé si lo recordáis. ¿Veis que es como que se agranda un pelín? A mí me parece que está bastante bien. ¿Cómo lo veis vosotros? También tiene una animación los botones. El avatar no. Segundo, los tabs de categorías se deben mostrar como un carrusel horizontal en resoluciones donde no entren todos. ¿Está bien? Después está el tema del Light Mode.
¿Se lo pedimos en el mismo prompt? Sí. Añade. Bueno, no. Primero, ¿y el Dark Mode el Light Mode se lo pedimos con plan o que lo haga directamente ahí a lo loco? Es que no quiero que me falle. Bueno, vamos a pedírselo hoy. Es viernes o nos tiramos a la piscina. Haz los cambios necesarios. No, mejor dicho. Prepara el sitio web para que funcione en Light Mode usando también la escala de colores neutral. El breadcrumb. Antes. El breadcrumb del detalle de un proyecto debe, mejor dicho, el ítem de categoría en el breadcrumb del detalle de un proyecto debe linkear a la home con la pestaña de dicha categoría, con la pestaña activada de dicha categoría. De dicha categoría. El avatar y nombre del footer debe linkear con la home, como lo hace el avatar y nombre del header. ¿Algo más? Modo light, que arregle el breadcrumb, dice Tomás, que se haga un glassformismo. Sabemos que todos lo usarán. A ver, pero antes, creo que esto es para Antonio. Antonio antes decía, ese moradito es tramposo. No me entero de esto. Antonio dice, para si estaba en borradores y o publicado. Te refieres al draft, ¿no? Vale. Lo del front matter, ok. Tomás dice, pídele o pedile un toggle de live banner. No te leí, pero lo pensé. Porque si no... Ah, bueno. Vale. No le dije nada del toggle, ¿no? Lo pensé, pero no se lo dije. Había pensado en ponérselo con un icono. A ver, ¿dónde está el live mode? Prepara el sitio web para que funcione el live mode usando también la escala de colores neutral y muestra un toggle, bueno, un icono en el header. Ay, me recordé otra cosa del header. En el header, para que el usuario cambie de... Ahora que digo esto me acordé de otra cosa. Mirad, si me voy aquí, cuando lo probé por ejemplo aquí, cuando lo probé en responsive, fijaros, teníamos en el diseño original que los botones se convertían en icon buttons, pero claro, aquí no están los icon buttons. Y además, si mal no recuerdo, en mobile no mostraba el nombre, mostraba solamente el avatar. A ver, podemos ir a Figma a ver si podemos recuperar algún diseño viejo. Aquí no está, pero nosotros lo tenemos en seguramente en el Design 1. No, a lo mejor lo tenemos en algún Figma Sites y demás. A ver. Fíjate. Sí. Ah, no, el nombre estaba. A ver, le puedo decir
que construya un componente reutilizable IconButton y que muestre y que utilice iconos para acerca de y para servicios. Y ya que nos sorprenda, que le tengo fe, le tengo mucha fe. Vamos a probar. Me quedo aquí, pero antes leo, por si hay algo más. Dice Tomás, ¿no falta una sección de contacto? ¿Una sección de contacto? Podría ser, pero no la puse porque fíjate que el contenido lo hizo solo. En el acerca de creo que hay un link al correo. Ay, mira, ella se presenta. ¿Eh? Si quieres hablar de un proyecto, podría ser, podría ser. Bueno, le pido una página más de contacto, pero claro, ¿dónde la va a poner? Ya 3 botones en la home. No lo sé, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. ¿Algo más? Todavía no. Y digo yo, me voy a ir aquí. ¿Dónde estás, Juan? Aquí. Y le voy a decir, en pantalla mobile, en el header de las en el header en pantallas mobile oculta el nombre y deja el avatar más pequeño. Los botones muéstralos como icon button con un icono que describa el acerca de y servicios. Y los servicios. Para ello, construye un componente reutilizable IconButton. No sé si me estoy olvidando de algo más. El footer estaba, solamente le pedí los links. Esto, como digo, en teoría, bueno, no, el avatar más pequeño, así está bien. Así está bien. Esto debería desaparecer aquí más o menos y los botones se deberían convertir en icon buttons. Voy a cambiar o a modificar el tema del cambio de avatar en el mobile, porque ya lo hace. En el eje de pantalla mobile oculta el nombre y los botones muéstralos como icon button. Si no decís nada, se lo lanzo. ¿Ok? 1, 2, 49 minutos. Tomás, cuenta del tiempo, por favor. Vamos a ver. Tomás dice, me imagino unos 3 minutos para esto. ¿Sí? Yo le daba un poquito más. Yo le daba un poquito más. Pero me puedo equivocar, evidentemente. Me puedo equivocar.
Mm. De verdad, esta prueba, yo hice la prueba, como os dije, en el ordenador B, que es el que uso en mi día a día, pero no había profundizado tanto, ¿eh? Y es que está muy bien, está muy bien. Está el Light Mode, vale, dice Tomás, está en Light Mode, no dije nada, fácil 10. A ver, está ahí, son 9 tareas, todavía está con la primera. Fíjate, claro, estaba viendo otra cosa, está toqueteando ahí. Creo que fue Eli la que dijo el otro día que echaba de menos a OpenCode, ¿verdad? Verlo aquí. Creo que fue Eli. Claro, lo primero es actualizar tokens CSS para soporte Light de Dark y después actualizar todos los componentes, fijaros. Eli, sí, fui yo, correcto, lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Y tú, Eli, utilizas algún modelo en especial? ¿Utilizas el modelo tal para una cosa, el otro para front, el otro para back? O cuéntanos, si te apetece. Porque yo comenté que la primera prueba que hice, la hice con Qwen 3.6 Plus y no me lo dejó tan bien, pero cuando usé el Kimi K2.7 Code, lo hizo a la primera, pero de forma mucho más básica que hoy. Pero hoy lo hizo completo, hasta la distribución. ¿Cuánto llevamos, Tomás? Por lo menos 3 minutos, 4 minutos. Ojalá el Light Mode lo deje decente. A lo mejor no lo deja bien o no lo deja perfecto, porque con una sola escala, bueno, es bastante simple la interfaz, así que podría ser. Pero vamos a ver. 4 minutos, Tomás. Más o menos que lo calculé. Antonio dice, ¿alguno de ustedes maneja modelos locales? Yo las pocas pruebas que hice, los hice con modelos que no eran muy potentes. Dios, terminó el primer punto y ya hizo todos y ahora está reconstruyendo. Va a ser menos de 10 minutos, ¿eh? Yo creo que va a ser menos de 10 minutos. Madre mía. Eli, exacto. Lo uso para trabajos específicos. Para trabajos específicos. Depende mucho en el proyecto que esté. Algún día, Eli, te tienes que pasar por la UX Talk, charla que hacemos todos los jueves en nuestra comunidad de Discord, y ahí nos puedes contar un poquito más detalles. Me interesaría bastante saber cómo lo usas. Podéis leer el código QR o entrar directamente a juanpol.com/discord o también pinchar en el link que está fijado en el chat. Tomás le dice, Antonio, no, me sobra con el cloud por ahora. Justamente de este tipo de cosas también hablábamos ayer en la UX Talk. La UX Talk de ayer estuvo muy bien, ¿eh? Mucha risa hubo, sobre todo en la segunda mitad. ¿Decimos qué estábamos haciendo o no? Estábamos buscando contenido UX en una determinada plataforma de vídeos. Encontramos algo. La calidad, discutible. Ahí Tomás da un poquito más de información. La semana que viene, temática config. Si es que sale algo. Sí, estaría bien. No hemos probado los agentes todavía. Mientras, bueno, vamos a ver
No llega a 10 minutos, ¿no? No, debe haber 7 minutos, ¿puede ser, Tomás? ¿O no? ¿Listo? Ajustes realizados. 7 minutos. Cero errores, cero advertencias. Para probar el filtrado desde un detalle, abre, por ejemplo, rediseño App Banca y pulsa en diseño de... Vale, me pone los ítems de como si fuese un QA. Me encantan. Vamos a ver. Me voy al navegador. Tambores, tambores. Ya lo muestra por... Madre mía. A ver. Veo ya un error. Veo ya un error. Voy a recargar a ver si veo un error. El Light Mode quedó como lo teníamos en... Como lo teníamos en nuestro Figma Sites y Figma, ¿eh? Y Figma Make. Ok. El estado over y default del cart lo dejó perfectamente. Como originalmente estaba, incluso un poquito mejor. Me voy a un contenido. Quiero ver el link a el avatar. Funciona. Vale. Vamos a probar el tema de el breadcrumb. Y me dijo en la app de... ¿cuál era? No, ya me olvidé. App de... No. La app de banca. Tiene su link. Lo hizo bien, lo hizo bien. Y ahora, si me voy a un proyecto, aquí es donde, no sé si fui yo, que no se lo especifiqué, pero me muestra los botones y los icon buttons. A ver, yo me voy a servicios, va a servicios. Ok, me vuelvo otra vez al proyecto. Aquí irá, aquí se quedará igual. Ok, y aquí se va a servicios. Vale, y ahora solamente quedaría... No, falta otra cosa. Antes del Dark Mode, quiero probar el scroll de los tabs. ¿Lo hizo bien o no? Ahora os leo. ¿Lo hizo bien o no? A ver, vamos allá. Todavía lo hizo bien. Me encanta.